se ve que no, debe ser yo que no me explico, pero no entendieron. En todo eso estamos de acuerdo. En todo eso que Artigas llevó adelante, que es la práctica de la que yo hablo, estamos de acuerdo. La cabecita de Artigas tomó muchas ideas de muchos lados y armó un combo socialista para darle a la sociedad uruguaya de ese entonces, combinado en ese entonces. ¿Está? Eso está claro. Lo que no está claro, y es donde yo digo el endiosamiento, es pensar que Artigas creó todas las ideas. Las tomó de afuera, como vienen todas las ideas. Tomó ideas de afuera, con algunas que tendría propia o que vio de chico, de cuando los cuentos que le hacían los esclavos con los que él se reunía en los fogones, de alguna aventura que corrió con su abuelo, cuando siendo niño el abuelo lo llevaba a entrevistarse con los minuanes. Digo, yo de todo eso tomó ideas. Yo no tengo dudas de eso. Lo que yo digo, que lo endiosamos cuando decimos que todas las ideas eran de él. Y eso, para mí, es endiosarlo. Y eso no es válido. Era un ser humano que tomó ideas de acá, de allá, inclusive la Constitución norteamericana. Para ese entonces, para ese entonces, las teorías de Montesquieu ya tenían 100 años. Y la revolución cuando se hizo la revolución acá oriental, la revolución norteamericana ya tenía 40 o 50 años. Ya era conocida en todo el mundo, ya se sabía y se trataba de censurar toda la información que de ellos llegara. Para mí es claro que el tipo tiene que haber tomado ideas de muchos lados. Pero ¿quién no toma idea de otro? Digo, en toda época todos tomamos idea de otro. Está bien, pero no deformes lo que yo dije. Yo digo que hay... No, pero vos lo que no entendés, vos, Daniel... Hay quien lo endiosa porque dice que todas las ideas eran de él. Eso es lo que yo digo. Bueno. O sea, Daniel, ¿vos decís que yo dije que todas las ideas eran de él? ¿Y que lo estoy endiosando por eso? Exacto. ¿Vos decís eso? Sí. Bueno, repetí, por favor, qué fue lo que dije, ¿tá? Que te hace pensar eso. Y entre otras cosas dijiste que él había formado a los gauchos. No, dije que él formó parte. Después dijiste que él tomó ideas de los gauchos para hacer la confederación. De los charrúas, dije. Dije que tomó ideas de los charrúas. Está bien, de los charrúas. ¿Está? Y bueno, ¿y eso no es tomar ideas de otra gente? Sí. Y bueno, entonces, ¿yo dije que la idea de la confederación nació con Artigas? No. No, vos negaste que él leyó libros, vos me negaste que él leyó libros, que él venía solo de los charrúas, eso es lo que dijiste. No. Yo dije que el término confederación sí lo puede haber tomado de las constituciones y de la formación de la historia de la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Dije eso. El término confederación. Capaz que me equivoqué y yo lo entendí al revés. Yo entendí que dijiste que no lo tomó de ahí. Yo entendí que vos dijiste que no lo tomó de ahí, que solo lo tomó de los charrúas. El concepto lo aprendió con los charrúas. El concepto le puso el nombre confederación, que los charrúas no tenían ese nombre, evidentemente, confederación, le pone el nombre de lo que lee. Eso fue lo que dije. Está bien, entonces yo lo entendí mal, perdona, disculpas. No, yo cuando planteé, un segundito, Néstor, cuando planteé lo que yo pensaba, en ningún momento estaba confrontando algo que dijo uno o dijo otro. Yo dije lo que yo pensaba, nada más. Digo, no era enfrentar una opinión con otra, sino digo lo que yo pienso. No hubo la intención en ningún momento de enfrentar otra opinión o
y menos menospreciarla, ¿no? Pero sí decir lo que yo pienso y sentía en el momento. Repito, para mí, la gran figura de Artigas, se formó de lo que hizo, de sus actitudes, de sus ejemplos, y bueno, tuvieron que esperar los traidores para darle palo, y que para que terminara en el Paraguay. Y lamentablemente, lo vencieron y bueno, y ahora este país de mierda que tenemos, para hablar claro. Con referencia, Daniel, a lo que decís, yo recuerdo dos comentarios. ¿tá? Uno de Agustín de Bedia, ¿tá? que fue compañero de clase de José Gervasio y que lo vio en reuniones con los gauchos. Y Agustín de Bedia decía que en los fogones, en la noche, Artigas empezaba a hablar y que los paisanos quedaban alucinados con lo que decía. ¿tá? Recuerdo también el comentario de una sobrina de él que decía que el tío Pepe sí participaba de fiestas en Montevideo y que gustaba del vino Carlón. Ese es el primer comentario que yo conozco de que dicen que Artigas bebía algo espirituoso. El segundo comentario lo hace Robertson cuando va a visitarlo a Purificación, que más o menos voy a tratar de citarlo en las frases más significativas, no literalmente, decía que él había ido a visitar al amo y señor de las Pampas y pensaba encontrarse con un palacio donde vivía este gran señor de las Pampas. Evidentemente estaba acostumbrado a ver a otros personajes. Recordemos que Robertson, o los hermanos Robertson, además de comerciantes, eran agentes del Office, del Foreign Office, de la Cancillería inglesa. Entonces, él plantea su asombro cuando ingresa a un rancho de adobe con techo de paja, donde había un fuego, varias varas clavadas alrededor del fuego con carne, donde cada uno iba y se servía a su gusto, y encuentra a Artigas sentado en el cráneo de una vaca o de un toro, un cráneo vacuno, bebiendo ginebra en una guampa y dictándole cartas a dos secretarios. Esa es la segunda mención que se hace de Artigas con otra bebida espirituosa. Por lo tanto, lo que plantea, o lo que planteó... ¿Cómo te leíste el capítulo ese de la bebida?
lo que plantea el Cuarteto de Nos, que empiezan con supuestamente un Artigas hablando como un borracho, yo discrepo totalmente con eso. Es ofensivo. Y que vomitó las instituciones. Entonces, yo me pregunto, ¿no? O sea, que se haga mención de que le gusta el vino Carlón, ¿no? Y de que estaba bebiendo en invierno, que es cuando va a visitarlo Robertson, ¿no? Ginebra. Pero a su vez, que le estaba dictando cartas a dos secretarios, dos cartas distintas. Yo digo, ¿qué persona en pedo tiene la capacidad de poder hacer eso, no? Por lo tanto, me duele, en definitiva, que se tomen esas dos referencias, esas dos únicas referencias de Artigas bebiendo bebidas espirituosas, o que gustaba del vino Carlón, o que estaba bebiendo Ginebra, para considerarlo un borracho. Segundo, que era un mujeriego. O sea, yo creo que Artigas era un hombre, o fue un hombre libre, que por un acuerdo familiar se casa con su prima, teniendo que tener una veña de la iglesia para poder hacerlo, ya porque la prima estaba pasada de años y no conseguía marido. Uno de los testigos de su matrimonio con Rosalía fue Bartolomé Hidalgo, que era el contable del padre, en definitiva, de la empresa que tenía el padre de Artigas. Hasta Bartolomé Hidalgo lo abandona Artigas. Artigas tuvo muchos enemigos realistas que precisamente no estuvieron nunca lo acompañaron. Desde 1811 nunca lo acompañaron. Y estoy hablando, por ejemplo, de el considerado padre de los pobres, Vilar de Bo. Estoy hablando de... ¿Pilar de Bo o Maciel? Perdón, Maciel. Estoy hablando de José Valle y Carrió, padre de Lorenzo Valle, presidente del Estado Oriental, abuelo de José Valle y Ordóñez, bisabuelo de Luis Valleverres y tatarabuelo de Jorge Valle. Todos presidentes de la República Oriental del Uruguay. Y eran dos esclavistas. Entre otros que había.
el autor de la letra del himno uruguayo, Francisco Acuña de Figueroa, era realista, nunca estuvo con Artigas. Y habla pestes de Artigas en la letra del himno que generalmente no se canta. Cuando Artigas empieza a mostrar su ideología, muchísimos de los criollos que lo acompañaron en una primera etapa, lo abandonan. Cuando él habla de quitarle la tierra, ¿no?, y repartirla, y quitársela a los malos europeos y peores americanos, él se ganó ya la distancia de la mayoría de la aristocracia criolla que lo acompañó en un primer momento. Cuando él en el artículo 3 de las instrucciones habla de se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, evidentemente personajes como Lucas Oves, por ejemplo, esclavista también, gran amigo de Rivera, o sea, abandona a Artigas, por más criollo que fuera. ¿Y por qué? Porque tenía su negocio de esclavos. Es más, en 1828, cuando se decreta la libertad de vientres, o sea que todos aquellos que nacieran de esclavizadas automáticamente iban a ser libres, Lucas Oves tenía su quinta de procreación en el Prado. O sea, él ahí fabricaba esclavos. Cuando llega la ley de libertad de vientres en 1828, traslada la quinta de procreación que tenía del Prado a Río Branco. Cuando las africanas o afroamericanas estaban para dar a luz, cruzaba Yaguarón, territorio brasileño, que no había abolido la esclavitud ni tenía libertad de vientres. Parían ahí las mujeres e ingresaba con la mujer y la criatura, parida en Brasil. Por lo tanto, seguía siendo esclavo. Toda esa gente lo abandonó Artigas. Todos aquellos amigos de la infancia, ¿tá?, amigos con los cuales podía tener relacionamiento, ¿tá?, cuando fue blandengue, ¿tá?, y volvió a estar en Montevideo, o sea, todos lo abandonaron. Es más, Artigas, lo más cerca que estuvo de Montevideo fue el Cerrito de la Victoria y después, en 1816, que se acerca hasta el Paso de la Arena. Nunca más entró en Montevideo, ni siquiera estando bajo dominio de los artiguistas. Nunca más entró en Montevideo. La pintura esa de Blanes, Artigas, frente a la puerta de la Ciudadela, es una falacia. O sea, nunca más estuvo. Ahora sí, hay gente que siguió acompañándolo. Gente en la cual Artigas confió. Cuando en 1816 empieza la invasión
portuguesa por el lado del Chuy, Artigas forma un grupo de seguridad de él solamente con lanceros charrúas. Entre 15 y 20 lanceros charrúas. Entre ellos estaba Baimacapirú. Artigas puede hacer la marcha del éxodo de la redota desde octubre hasta diciembre de 1811, caminando con 5.000 y pico de personas, mujeres, niños, ancianos. Lo pudo hacer porque quienes estaban de escudo entre el ejército español que sale de Montevideo y el ejército portugués que vino a auxiliar al ejército español con la ambición de quedarse con la banda oriental, quienes estaban de escudo eran los charrúas. Y por eso puede hacer esa marcha. Si no hubiera sido aplastado. Finales de 1820, ya Artigas estaba en Paraguay. Estanislao López, desde Santa Fe, enemistado ya con el Pancho Ramírez. Llegan unos charrúas a Santa Fe y en un cuartel entregan unos prisioneros que eran militares del Pancho Ramírez. Y los militares le preguntan, ¿por qué los traen prisioneros acá? Y porque son enemigos de Artigas. Pero Artigas ya no está acá, está en el Paraguay. Sí, pero Artigas es nuestro padre. O sea, te estoy hablando de todas cosas documentadas. O sea, Artigas fue al único caudillo que siguieron los charrúas. Y no abandonaron. Hasta que Artigas se va para el Paraguay. Los avipones le ofrecen 2.000 personas antes de Artigas ir para el Paraguay. 2.000 indios le ofrecen a Artigas para que siguiera la lucha contra Ramírez. Artigas sabía que los avipones estaban con arcos, flechas y lanzas. Y Francisco Ramírez estaba muy bien armado por el gobierno de Buenos Aires, liderado por dos acérrimos enemigos como Zarratea y Porreidón de Artigas, y Artigas les agradece y desecha el ofrecimiento de esas 2.000 personas que se le ofrecían, porque iban a ser masacrados. Entonces, o sea, yo me pregunto, los avipones, que no habitaban el territorio de la banda oriental o provincia oriental, que tenían sí conocimiento sobre Artigas, debido a el relacionamiento que podía tener Andresito, ¿verdad? Un artiguista que estuvo en Corrientes, en Guaraní.
le ofrecen gratuitamente a Artigas. ¿Por qué? 2.000 personas. O sea, ¿habían escuchado hablar Artigas? No creo. Pero sí lo hacen. El relacionamiento que podía tener Artigas con los avipones y con los guaycurúes, sí, fue ofrecer de que vinieran a la banda oriental como labradores, darles tierra para la labranza. Más que eso, no. Entonces, en la marcha de Artigas, por toda la parte que recorre él a los costados, o sea, tratando de, se mostró por un lado de los esteros de Iberá, para que Ramírez juntara sus fuerzas ahí, y él se va por el otro costado de los esteros de Iberá, rumbo al norte, y todo, las crónicas dicen que la gente salía de sus casas a pedirle la bendición. O sea, todo esto está documentado, no es invento mío. Entonces, o sea, yo no endioso Artigas. Digo lo que significó Artigas para los pueblos originarios, fundamentalmente. O sea, si los charrúas lo consideraban el padre, es al único criollo que siguieron. O sea, por algo era. No solamente porque tuviera un hijo charrúa, el caciquillo Manuel, y que el caciquillo Manuel convenció a todos los demás. ¿Por qué? Porque esos mismos charrúas, o quizá sus ancestros, habían protegido al Artigas contrabandista, inclusive enfrentándose al gobierno español y matando soldados españoles. Y después, pidieron perdón. Cuando los españoles venían persiguiendo a Artigas, se le atraviesan los charrúas y dejan escapar a Artigas con una tropa de ganado. Y después los charrúas pidieron perdón. Y sí, no, pensamos que eran los contrabandistas que nos sacan a nosotros el ganado y disculpen. ¿Pero por qué lo hicieron? Cuando en 1805 tiene el conflicto Artigas con De Viana, el hijo del que fuera el gobernador, en una noche le desaparece la caballada a De Viana. O sea, ¿quiénes fueron capaces de hacer eso? Del mismo modo que en 1812 se lo hacen a Zarratea. Cuando Zarratea estaba en conflicto y comprando los lugartenientes que tenía Artigas, que lo traicionaron y se fueron por dinero con Zarratea. Y a Zarratea le desaparece la caballada, igual que le desapareció 7 años antes, ¿tá?, a Javier de Viana. Entonces, o sea, ¿por qué los charrúas hicieron eso 2 veces con Artigas? No creo que solo fuese por tener una linda forma de hablar, sino porque era uno de ellos. Ese es mi concepto, que podrás discrepar, pero es mi concepto. Seguí escuchando, perdón, pero tuve que ir al baño, no me quedó otra.
Bueno, impecable, un tema. Hay que desbeber de vez en cuando. Sí, un tema precioso realmente que es lindo tratar.